Hola, buenas tardes. Yo soy Anan Eduardo Gutiérrez Telles y yo les voy a hablar acerca de los criterios de elección para el uso de antibióticos. El objetivo principal de estos criterios es obtener los mejores resultados finales para el paciente, pero también hay algunos objetivos extra, como pueden ser que haya menos efectos adversos, que sea el menor costo de los antibióticos por el tiempo necesario para las infecciones, evitar la resistencia de microorganismos a antibióticos específicos. Hay una política de antibióticos que según la OMS lo define como un uso, perdón, costo efectivo de los antimicrobianos, minimizando sus efectos adversos o tóxicos y el desarrollo de la resistencia. Aquí lo que buscamos es justo que los efectos adversos sean menores y evitemos el desarrollo de resistencia bacteriana. Recordemos que si damos antibióticos durante mucho tiempo, las bacterias pueden desarrollar resistencia y ciertos antibióticos ya no son de la misma efectividad para combatir a estos patógenos. También hablamos del uso inapropiado de antibióticos que pueden generar justamente la resistencia bacteriana, los malos resultados terapéuticos, efectos adversos innecesarios y un impacto económico negativo que pues aunque esto es un poco superficial, pues también no es tan favorable en una situación como en la que vivimos en México. Recordemos que también hay personas que no pueden costearse el acceso a la salud en muchos lugares. Para hablar acerca de la elección de los antibióticos, tenemos varios pasos. El primero de ellos es que debemos identificar al microorganismo afectante. La identificación del microorganismo es súper decisiva para elegir qué antibiótico vamos a utilizar. En ciertos casos, podemos utilizar una valoración rápida basándonos en la tinción de Gram. Recordemos que las bacterias Gram negativas se tiñen en rosa y las bacterias Gram positivas se tiñen en morado. La tinción de Gram nos va a demostrar la presencia y las características morfológicas de los microorganismos en los líquidos corporales. Para esto también tenemos que cultivar el microorganismo para una conclusión diagnóstica y determinar la sensibilidad de los patógenos que estamos viendo ante los antibióticos que vamos a manejar. En estos líquidos podemos encontrar al líquido cefalorraquídeo, el pleural, el peritoneal, el sinovial y la orina. Sin embargo, es necesario cultivar el microorganismo infectante para llegar a la conclusión diagnóstica efectiva. No debe ser de inicio de tratamiento antibiótico el aislamiento de estos microorganismos en algunas muestras en las que se existe de forma endógena una flora. Incluso en las obtenidas con métodos invasivos, es preciso razonar el cuadro clínico de nuestro paciente y determinar cuáles son sus signos y síntomas con los hallazgos microbiológicos que hay, porque pues a veces podemos tener confusión con qué microorganismo puede ser dependiendo de qué síntomas presente, ¿no? Si el paciente está utilizando algún antibiótico en el momento de detectarse una nueva infección, deben tomarse las muestras con la máxima rapidez sin que disminuya la acción de los antibióticos circulantes, ya que estos patógenos causantes de la infección pueden ser resistentes a los antimicrobianos que reciben. Como segundo paso, tenemos la determinación de la sensibilidad antimicrobiana de los microorganismos. Una vez que ya cultivamos nuestro microorganismo patógeno, la sensibilidad a los distintos antibióticos sirve de guía para elegir el tratamiento antimicrobiano dirigido. Es decir, si vemos que un medicamento lo hace resistente, pues decidimos irnos por otro antimicrobiano que tenga mejor eficacia. Esto evita que se mantengan los tratamientos empíricos de amplio espectro utilizados en pacientes graves. La mayoría de los bacilos gram negativas, como enterococos y estafilococos, presentan patrones de sensibilidad impredecibles frente a algunos antibióticos. Aquí podemos hacer pruebas de sensibilidad para el tratamiento antibacteriano apropiado. No se recomienda realizar rutinariamente unos cultivos microbiológicos en situaciones donde es probable aislar un microorganismo que no necesariamente requiere un tratamiento específico, dado que su presencia sin síntomas y o signos clínicos significa la colonización y no la infección. Recordemos que la colonización solamente habla de cómo se asienta este microorganismo patógeno. La infección ya es cuando empieza a actuar. El aislamiento de un microorganismo en estas situaciones con frecuencia determina la indicación de antibióticos de forma innecesaria e inefectiva. Aquí podemos
hacer que el aislamiento de uno o más microorganismos en las muestras de seguridad permite readaptar el tratamiento inicial. Para esto tenemos las muestras de seguridad, que son muestras en sangre, de líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, éxodos purulentos obtenidos por punción y algunos otros. También hay algunos microorganismos como Streptococcus pyogenes y Neisseria meningitis que tienen patrones de sensibilidad predecible ante antibióticos. Aquí tenemos que elegir los antibióticos con el espectro de actividad más seguro y reducido basados en evidencias clínicas y microbiológicas, así como de una mejor relación costo-beneficio. Ah, los ejemplos de colonización que tenía aquí abajo nos pueden dar como un ejemplo los cultivos rutinarios de catéteres vasculares, como el que tenemos en la foto, en pacientes con sonda vesical, y pues eso es lo que nos puede estar causando como problemas a la hora de elegir. También tenemos que determinar el lugar de la infección. Aquí los microorganismos, pues para erradicarlos eficazmente a los microorganismos invasores, debemos de llegar a la infección, al sitio de la infección, perdón, las concentraciones suficientes de los antibióticos. Los capilares tienen ciertos grados de permeabilidad y estos suelen ser diversos. Gracias a estos capilares, pues podemos transportar los antibióticos a los tejidos corporales, como las células endoteliales que tienen fenestraciones. Los capilares cerebrales ayudan a crear y mantener la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica está formada pues, por una capa simple de células endoteliales que tenemos aquí, están marcadas aquí, y estas están dispuestas a modo de tejas y fusionadas por uniones herméticas que están aquí mostradas, que impiden la entrada desde la sangre al cerebro de prácticamente la totalidad de moléculas, excepto las que ya son de pequeño tamaño y las lipófilas. Algunos otros capilares de tejidos, como la próstata, el cuerpo vitreocular, el sistema nervioso central, son barreras naturales que se oponen a la penetración de los antibióticos. La penetración y la concentración del antibiótico en el líquido cefalorraquídeo suele depender de tres factores. Estos tres son, el primero es la liposolubilidad del fármaco. Los antibióticos liposolubles, como las quinolonas y el metronidazol, pues pueden penetrar de un modo importante en el sistema nervioso central, mientras que los beta-lactámicos, como la penicilina, en condiciones normales, su penetración es limitada a través de la barrera hematoencefálica intacta. En la meningitis, por ejemplo, algunos beta-lactámicos pueden penetrar al líquido cefalorraquídeo en cantidades terapéuticas. También tenemos el peso molecular del antibiótico. Aquí podemos hablar de un peso molecular bajo y un peso molecular elevado. El peso molecular bajo, pues sabemos que atraviesan con mayor facilidad la barrera hematoencefálica, y con el peso molecular elevado, como la vancomicina, pues la atraviesan mal, incluso si existe una infección meningea. Después tenemos el grado de unión a proteínas séricas. Un grado de unión a proteínas séricas alto limita su entrada al líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, el factor que tiene importancia para la penetración al líquido cefalorraquídeo es la cantidad de fármaco sérico no unido, y no la cantidad del fármaco que esté presente. Esperen, vamos a movernos un poquito para acá. Vamos al siguiente tema. Es 3, 4. Aquí está. Factores relacionados con el paciente. Este es un tema un poquito largo porque aquí sí ya son como cosas más personales. Eh, Hay que considerar el estado de los sistemas del paciente que estemos teniendo, por ejemplo, el inmunitario, el renal, el hepático y el circulatorio. Además, también tenemos que tener en cuenta su edad. Por ejemplo, en la mujer, en el embarazo y la lactancia también influyen en la elección de los antimicrobianos. Recordemos que tenemos ciertos medicamentos que no se le pueden brindar a embarazadas, que tenemos aquí estas categorías de la Food and Drug Administration, que dan como ciertos riesgos dependiendo qué categoría tengan o qué riesgos no dan. Y esto lo vamos a hablar más adelante en el embarazo, pero solamente era importante tener en cuenta a las pacientes que son embarazadas, también a pacientes que sufren de alcoholismo, diabetes mellitus, VIH, de esto ya sabemos que es por su sistema inmunitario
en malas condiciones y las pacientes de edad avanzada, los geriátricos. En ellos es necesario utilizar algunas dosis de antibióticos, perdón, que sean bactericidas, que sean muchísimo más altas de lo habitual y un poquito más prolongadas. O pueden ser más prolongadas y sin que sean más altas de lo habitual. La eliminación de los microorganismos depende de que el sistema inmunitario esté intacto. Para esto tenemos que entender que los antibacterianos en la población de microorganismos bactericidas o inhiben su crecimiento ulterior, los bacteriostáticos, pero son las defensas del huésped las que en el último término deben eliminar las bacterias invasoras. Esto porque tenemos que entender que existe el efecto bacteriostático y el efecto bactericida, que no son lo mismo. El efecto bacteriostático se considera ya que el fármaco inhibe o estabiliza el crecimiento bacteriano. Esto precisa de la colaboración de la inmunidad del paciente y requiere de una concentración mínima inhibitoria. También hablamos del efecto bactericida, que este es un antibiótico que puede provocar lisis bacteriana o reducir marcadamente, como de un 90 a un 99%, el número de colonias bacterianas. Este requiere de una concentración bactericida mínima. Aquí tenemos como ejemplos de bactericidas a las penicilinas, las cefalosporinas, la vancomicina, las polimixicinas, los aminoglucósidos, la rifamicina, quinolonas, metronidazol. Y bacteriostáticos, clorafericol, eritromicina, clindamicina, sulfamidas y la tetraciclina, perdón. Y pues también hablamos de otros factores relacionados, como puede ser la disfunción renal. 10% menos de la función renal normal nos va a dar una acumulación de los antibióticos en el organismo, que normalmente se eliminan por la vía renal. Aquí hay aparición de efectos adversos importantes, a menos que la acumulación se controle mediante un ajuste de dosis farmacológica o de la pauta de la administración del antibiótico. El mejor parámetro para determinar el grado de función renal es la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Aquí usamos se examina la sangre para checar la creatinina en suero, en el aparato urinario femenino y en el masculino, y se toma una muestra de orina y se recolecta. Aquí la fórmula de Coffey-Gault es útil para determinar la función renal normal o con insuficiencia renal de leva moderada. Aquí pues la fórmula, aquí está, y en las mujeres el resultado final se tiene que multiplicar por 0.85. La verdad es que eso no encontré por qué se hacía, pero si lo pueden investigar estaría increíble, o si los doctores lo pueden mencionar también estaría bien. Aquí la elevación de los niveles máximos alerta sobre una posible toxicidad, entonces debemos tener cuidado si se nos pasa. Los ancianos suelen ser particularmente vulnerables a la acumulación de los fármacos, ya que estos se eliminan por vía renal. Por los que en estos pacientes puede ser preferible emplear algunos antibióticos que experimenten un metabolismo completo o que se excreten por vía biliar. Un antibiótico que se concentra en el hígado o se elimina por vía biliar, como la eritromicina o la tetraciclina, están contraindicados en pacientes con hepatopatías. Eso es importante mencionarlo. Vamos con los otros factores relacionados, como la hipoperfusión en un área determinada, como lo puede ser en un paciente diabético. Aquí se reduce la cantidad de antibiótico que alcanza esta área en cuestión, dificultando el tratamiento de la infección. Por ejemplo, en el pie diabético, en la edad, los procesos de eliminación renal o hepática están pocos desarrollados en el recién nacido, esto lo hace particularmente vulnerable a los efectos tóxicos del cloranfenicol y las sulfamidas. Los niños de corta edad no deben de recibir tetraciclinas, ya que estos afectan el crecimiento óseo. Ok. Y vamos con el embarazo. Aquí, en el embarazo, todos los antibióticos atraviesan la placenta y los efectos adversos sobre el feto suelen ser raros, excepto la displasia dentaria. En esta, pues se nota como los dientes están como, pues decirlo de forma coloquial, chuecos. Y pues aquí, y la inhibición del crecimiento óseo, pues también causado por tetraciclinas. En cuanto a la lactancia, los fármacos que se administran a la madre que da de lactar pueden llegar al niño a través de la leche.
Aunque a las bajas concentraciones de antibióticos en la leche, pues la dosis total que recibe el niño puede ser suficiente para causar efectos adversos. O sea, aunque no sea una concentración muy alta, pues es suficiente para causarle un daño al niño. Aquí tenemos que los fármacos del cuadro son solamente un ejemplo de cada categoría y no son representativos de todos los antibióticos. Se recomienda que la utilización de cualquier fármaco pues esté realizada por la supervisión médica. Y aquí está la categoría, que tenemos que la categoría A es sin riesgo para el feto humano o la posibilidad remota de daño fetal. Los B, ningún estudio controlado muestra un riesgo para el ser humano. Los estudios en animales sugieren una potencial toxicidad. C, toxicidad demostrada para fetos de animales, riesgo humano sin definir. D, riesgo humano presente, aunque los beneficios compensan los riesgos. O X, que es el riesgo fetal humano presente, sin que los beneficios compensen lo compensen. Están contraindicados en el embarazo. Luego tenemos, como punto número 5, tenemos que tener en cuenta la seguridad del antibiótico. Esta no está relacionada con la naturaleza de la que provenga el fármaco, sino más bien con factores en los que el paciente se pueden predisponer a reacciones adversas o la toxicidad del mismo fármaco. Aquí, por ejemplo, tenemos a las penicilinas, que en estas se encuentran entre los menos tóxicos, dado que interfieren en un lugar peculiar del crecimiento de los microorganismos. Y también pues tenemos que tener en cuenta que existen antimicrobianos menos específicos. Estos se reservan para las infecciones potencialmente letales, ya que tienen posibilidad de causar toxicidad grave en el paciente y pues no es recomendable que el paciente se exponga a estos niveles de toxicidad de forma regular. Por último, también tenemos que tener en cuenta el costo del tratamiento, ya que varios fármacos pueden mostrar una eficacia similar para tratar una infección, pero con amplias variaciones en el costo respectivo. Aquí como ejemplo tengo un antidepresivo que es la paroxetina, pero el Chipten en farmacias la podemos encontrar desde los 60 pesos, me parece, 80 pesos más o menos, y el Serenex ya es un poquito más caro, ya pasa a los 800, los 1000 pesos en algunas farmacias. Pero pues a veces los pacientes tienen que elegir entre tratar más bien, los doctores tenemos que elegir entre tratar a un paciente con un medicamento bastante costoso, pero pues perder bastantes, pues sí, dinero para el paciente, o podemos tratar a bastantes pacientes con un medicamento más, reducido en el precio. Pero pues también tenemos que tener en cuenta que las características del fármaco todavía son aceptables. El médico como prescriptor debemos ser quienes decidamos qué medicamentos son los más importantes y no el paciente ni el farmacéutico. Por último, pues también tenemos que hablar de la dosis y la frecuencia y vía de administración. Aquí hablamos de la destrucción dependiente de la concentración. Los antibióticos son aquellos cuya máxima actividad bactericida se correlaciona con concentraciones pico elevadas. Los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas, los carbapenemes, la citromicina y la vancomicina, pues incrementan significativamente su tasa de destrucción bacteriana cuando la concentración del antibiótico supera de 4 a 64 veces la concentración inhibitoria mínima del fármaco para el microorganismo infectante. La concentración inhibitoria mínima es la concentración más baja en la que un antibiótico que inhibe el crecimiento del microorganismo después de su incubación. Y aquí, si los antibióticos que provocan esta destrucción se administran mediante una infusión en bolo una vez al día, se alcanzan los picos máximos elevados, que son estos que encontramos, y aquí se subrayan los aminoglucósidos y las quinolonas en los picos máximos elevados, y esto favorece una rápida eliminación del microorganismo infectante. Aquí vamos a hablar de la destrucción dependiente del tiempo. Denme un segundo, por favor. Aquí está. En antibióticos, con actividad dependiente de tiempo, es fundamental mantener las concentraciones por encima de la concentración inhibitoria mínima por el mayor tiempo posible, como los betalactámicos, la eritromicina, la claritromicina, la clindamicina y el linesolid, perdón. Si la concentración del antibiótico excede un valor crítico, entre 2 y 4 veces por encima de la concentración inhibitoria mínima para un microorganismo determinado, la destrucción bacteriana va a ser máxima y el aumento de las concentraciones del antibiótico no va a mejorar su eficacia.
Estos fármacos deben asegurar un tiempo máximo por encima de la concentración inhibitoria mínima. En ciertas infecciones graves es mejor una infusión continua del fármaco en lugar de una administración intermitente. Es decir, estos no van a estar tan arriba como los aminoglucósidos y las quinolonas, pero los betalactámicos los podemos mantener en una infusión continua para que se mantengan bajo el pico de la concentración máxima y durante un tiempo prolongado. Siguiente. También hablamos del efecto post-antibiótico. Aquí hay el efecto postantibiótico se conoce como EPA y hay una supresión persistente del crecimiento bacteriano que se produce tras la disminución de los niveles del antibiótico debajo de la concentración inhibitoria mínima. Aquí se puede medir por varios pasos, por ejemplo, incubar en un cultivo de prueba que contiene el antibiótico o transferir a otro medio sin este antibiótico. Este, lo primero que hacemos es hacer el cultivo de prueba con el antibiótico y después lo hacemos en el otro para ver la comparación y medir el efecto postantibiótico. Es el periodo de tiempo que transcurre después de la transferencia hasta que el cultivo alcanza un crecimiento de fase logarítmica, es decir, exponencial. Y aquí como ejemplos tenemos a los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas, porque tienen un EPA prolongado, particularmente contra microorganismos gram negativos. Y vamos aquí arriba. También es importante mencionar que en función de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antibióticos, pues se debe seleccionar la dosificación racional y la vía de administración más adecuada para obtener la máxima eficacia de nuestro fármaco. Ya recordamos que la farmacocinética se refiere a la absorción, distribución y eliminación del fármaco en nuestro organismo y la farmacodinamia se ocupa de la actividad frente a un determinado microorganismo y su relación con las concentraciones séricas del antibiótico. Al utilizar estas propiedades, podemos optimizar las pautas de administración y así mejoran los resultados clínicos y posiblemente se disminuye la aparición de resistencias. Ahora sí, por último tema, vamos a hablar acerca de algunas estrategias generales del uso de antibióticos en pacientes críticos. Tenemos que hablar de algo importante que se llama desescalada terapéutica. Aquí se da la administración inicial de un tratamiento empírico con un antibiótico de amplio espectro para cubrir patógenos más frecuentemente relacionados con la infección, incluidos microorganismos multiresistentes. Estos microorganismos multiresistentes son gérmenes resistentes a diversos antibióticos. Como ejemplos tenemos Helicobacter pylori, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Escherichia coli. El ajuste terapéutico rápido debe realizarse entre el segundo y el tercer día de iniciado una vez conocido el agente etiológico. Eh, una vez que se hace esto, pues obtenemos una menor morbimortalidad y limitamos la aparición de resistencias bacterianas. También tenemos que hacer algo muy importante que es el ciclado de antibióticos. Esto es un poquito más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sustituir periódicamente una clase de antibiótico por otra clase o combinar los que presenten actividades similares, pero que no se comparen en el mismo mecanismo de acción, porque si ambos tienen el mismo mecanismo de acción, pues se puede generar resistencia. Entonces podemos usar fármacos que tengan el mismo efecto, pero que no sea el mismo mecanismo de acción. Durante cada ciclo o periodo de duración entre unas semanas y pocos meses, solo pueden utilizarse aquellos antibióticos correspondientes a este ciclo. Es decir, no debemos estar como ciclando de forma aleatoria, debemos tener un ciclo continuo para que no se generen como efectos adversos. Con esto se persigue disminuir el tiempo de exposición de las bacterias a un solo antibiótico y la reducción de la presión selectiva que el antibiótico restringido ejerce sobre la flora microbiana. También pues tenemos que hablar de un tratamiento anticipado, que esta pues consiste en la administración de antibióticos con determinados pacientes antes de que aparezcan los signos clínicos de la infección. Se basa en la aplicación de pacientes de riesgo asociados con alta mortalidad como candidemias o candidiasis invasivas, que podemos ver aquí en las fotos. Y también pues tenemos que entender que este concepto fue desarrollado en pacientes hematológicos a partir de la aplicación de pruebas serológicas. Por último, les voy a hablar del decálogo, perdón, del uso racional de antibióticos. Pues, son las 10 cosas que tenemos que entender para hacer el uso racional de los antibióticos.
Lo primero es que tenemos que usarlo solo cuando es necesario, porque esto puede, ya como ya hablamos mucho acerca de la resistencia bacteriana, pues puede generarla. También tenemos que usar el o los antimicrobianos apropiados para el agente, pues esto pues para que tenga el efecto necesario y podamos ayudar al paciente a que se sienta mejor. También tenemos que usar los antimicrobianos apropiados para el huésped en cuestión, usar la dosis adecuada. Recordemos que si usamos dosis elevadas podemos producir toxicidad y si usamos dosis bajas, pues puede que no produzcamos el efecto que estamos buscando. Usar también la vía adecuada, también tratar por el tiempo apropiado, porque esto también si llegamos a durar mucho con un tratamiento que ya no es necesario, solamente va a ser más resistentes a las bacterias o puede que ya no tenga el efecto que se espera o efectos adversos también. Usar idealmente el agente de espectro más específico, usar el producto menos tóxico, es decir, que produzca menos efectos adversos y menos interacciones, usar el producto menos inductor o seleccionador de resistencia y por último, usar el producto de menor costo posible. Recordemos que entre más barato le salga a los pacientes, pues es mejor porque les da una buena calidad de vida. También no hay que darles el fármaco más barato si no funciona. Hay que darles lo que se ajuste a sus necesidades y que sea totalmente funcional. Por último, les muestro aquí mis referencias. Y eso sería todo por el tema de criterios de elección para el uso de antibióticos.